En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había unos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará». Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y lo volveré a glorificar». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan, hemos leído un fragmento de su Evangelio ahora, habla mucho del concepto de gloria, habla mucho del concepto de oscuridad y de luz, pero el concepto de gloria uniéndolo con el sufrimiento. Es Jesús aquí, en este texto, el que dice: «Ha llegado la hora que sea glorificado el Hijo del Hombre». Ha llegado la hora de la cruz. Esto es siempre difícil, pero se convierte en algo muchísimo más difícil cuando no nos enseñan. El que sufre es visto por la sociedad y a veces también por la Iglesia y por uno mismo. El que sufre es visto como un paria, como un inútil. Necesita recibir dinero público que cuesta el tratamiento de su enfermedad, recibir atenciones, por ejemplo, alguien que le cuide porque ya no se puede valer por sí mismo. Necesita recibir y por eso hay que acabar con él. Las leyes de eutanasia están progresando en todo el mundo, desde luego con algunos países como Bélgica o Países Bajos, Canadá, en cabeza. Hay que acabar con el que molesta porque es un inútil. Solamente ocasiona gastos, necesidad de tiempo que no tenemos, esfuerzo cuando ya estamos cansados. Y poco a poco el grupo de los inútiles va aumentando. Empezó por los ancianos, después los enfermos, y ahora ya no solamente ellos, sino incluso personas jóvenes y sanas, pero que tienen algún problema mental, una esquizofrenia, una psicopatía. En Canadá ya están aprobándose las leyes de eutanasia para ellos, no obligatorias, pero sí empujándoles a que lo pidan. Incluso se habla ya de una eutanasia que se ofrece sin ninguna causa ni motivo, simplemente porque no quieres seguir viviendo debido a que dicen que no tienes calidad de vida. Y calidad de vida es dinero, es fuerza, es juventud. Ya no tienes calidad de vida y entonces te ofrecen la oportunidad de morirte.
Leía no hace mucho que en Canadá, para recibir el tratamiento de un psicólogo, una persona que tenía una depresión, tardaban varios meses. Para recibir la eutanasia era cuestión de pocos días. Hay que acabar con el que sufre. Es un inútil, no vale para nada. En cambio, Jesús nos presenta la realidad de otra manera. Y habla de sí mismo. Dice que el que sufre está siendo glorificado. Lo dice anunciando la cruz. Está siendo glorificado y que para eso ha venido el que sufre, es decir, cualquiera de nosotros, porque todos, de una forma o de otra, todos los días, y posiblemente a lo largo de la vida, a veces de forma muy intensa, todos sufrimos. Pero no somos unos inútiles cuando sufrimos, aunque necesitemos ayuda, aunque seamos costosos a los impuestos, al dinero público, no somos unos inútiles. Podemos unir nuestro sufrimiento al de Cristo crucificado. Podemos transformar ese material que no vale en el material más valioso. Podemos decirle al Señor, por ti y contigo, por ti acepto mi cruz y contigo, porque estás tú llevándola conmigo, por ti y contigo, Señor. Y podemos ofrecer ese sufrimiento por aquellos a los que queremos tanto y que quizá hemos fracasado a lo largo de la vida en transmitirles la fe, pero ahora tenemos la oportunidad de darles el último testimonio, el último ejemplo. Cuentan de la madre de San Basilio, el grande, San Basilio Magno, uno de los grandes padres de la Iglesia de Oriente, que se había quedado viuda, sacaba a sus hijos adelante con dificultades, y que el tutor, el maestro de San Basilio, se enamoró de ella y quiso tener una relación con ella. Y ella dijo que no, era viuda y se mantenía fiel, aunque hubiera podido casarse. La respuesta de este hombre fue: ¿qué mujeres hay entre los cristianos? Porque él era pagano. No vale solo esto para la madre de San Basilio, vale para cada uno de nosotros. Cuando estamos sufriendo, nos miran, nos observan. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando tenemos un problema familiar, de dinero, de convivencia? ¿Cómo vamos a reaccionar? Abrazando la cruz, porque en la cruz está Cristo, gozándonos de sufrir con Cristo, para un día reinar con Cristo, ofreciendo eso por los nuestros, ¿o vamos a reaccionar como si no tuviéramos fe? ¿Qué mujeres, qué hombres, qué ancianos, qué jóvenes, qué niños hay entre los cristianos? Tendrían que decir, viéndonos ser fieles. Cuando tú sufres, te conviertes en alguien llamativo. Puede que estar amargado, puede ser un pésimo enfermo que está continuamente de mal humor, o puede ser una persona que, aún sufriendo y sufriendo mucho, está unida a Dios y da un testimonio. Este fragmento del Evangelio termina con una frase que fue una profecía. Hacía alusión a aquel paso del pueblo de Israel por el desierto del Sinaí cuando fueron atacados por las serpientes, y el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en un palo, y el que mirara a la serpiente se curaría de las picaduras, el que mirara a la serpiente de bronce. Jesús hace alusión a aquello y dice: cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Pero no por ser levantado en alto, no por ser crucificado, sino por cómo aceptó la cruz. Si hubiera sido crucificado, como lo fue, y en la cruz se hubiera puesto a maldecir,
se hubiera dejado llevar por un instinto de venganza hacia aquellos que le estaban insultando y que le habían torturado de una forma tan horrible. Entonces no hubiera sido un testimonio. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Quizás has fracasado en la transmisión de la fe. Aprovecha las últimas oportunidades que esta vida te da. ¿Cómo envejeces? ¿Cómo afrontar la enfermedad? ¿Cómo afrontar los problemas? ¿Los afrontas como si no tuvieras fe? ¿O los afrontas unidos a Dios? ¿Los afrontas sabiendo que hay vida eterna y que eso no es más que un paso que hay que hacer para llegar a esa plenitud auténtica, real, que podemos tener si morimos con Cristo, porque entonces reinaremos con Cristo? Tengamos esta frase siempre delante de nuestra mirada. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos a mí. Cuando esté sufriendo, se van a fijar en mí. Estaré siendo crucificado. Atraeré a todos a mí, para bien o para mal. Y pidámosle a Dios nuestro Señor, sin el cual no podemos hacer el bien, que nos dé la fuerza necesaria para abrazar la cruz por Él y con Él, y para ser testigos de que hay hombres, mujeres, niños y jóvenes que saben aceptar el sufrimiento, que no se hunden ante el sufrimiento porque no están solos y están con Cristo. Que así sea.